Ya, en la sesión de hoy día, y en realidad de aquí hasta que se acabe la materia de cálculo, que ya va quedando menos, eh, el objetivo de los contenidos es volver a hacer los cálculos de volumen, de longitud de arco, de, ¿cuál era el otro? De área de superficie, pero ahora donde los objetos a tratar sean aún más generales. ¿Ya? Antes habíamos estado haciendo todo lo correspondiente a esos contenidos usando funciones. Todas las fórmulas que aparecían estaban en relación a una función. Entonces, la verdad es que las curvas que uno puede graficar en R2, en el plano, se pueden hacer de manera más general, aún, más general que una función. ¿Ya? De hecho, uno puede pensar inmediatamente en la circunferencia, piensen en la circunferencia más simple posible, y esa es una, no es función, tiene dos mitades, donde cada una de esas por separado es una función. Entonces, eh, todo lo que viene a continuación es lo que vamos a estar haciendo en esta clase y en la clase de mañana, es para aprender a trabajar en estos objetos que vamos a dibujar en el plano, que son más generales que una función. Entonces, vamos a estar haciendo eso. Es como partir desde cero. Aquí vamos a estar haciendo una construcción de objetos en el plano muy distinta, así que muy básica, pero hay que aprenderla desde eso, desde lo más básico. Ya, vamos con contenidos, acá. Vamos con el PDF. Lo que vamos a ver hoy es el tratamiento de las coordenadas polares. ¿Ya? Es pasar de un sistema de coordenadas que nosotros tenemos, que es de x, y, donde el x representa lo que yo me muevo a la derecha y el y lo que yo me muevo a la izquierda, verticalmente, y, perdón, lo dije súper mal. El X representa lo que yo me muevo horizontal y el Y lo que yo me muevo vertical, ¿sí? Y vamos a pasar ahora a un sistema de coordenadas que va a ser R teta. Ya la primera coordenada, que es R, va a representar la distancia que hay desde un punto hacia el polo. Polo se le llama en este sistema al origen. Ya pueden pensar que el polo es el 0, 0. Y teta va a ser el ángulo que forma esa recta, ese rayo que está marcado ahí, con respecto a lo que llamamos de aquí en adelante el eje polar. El eje polar uno lo puede considerar como el lado derecho del eje X, ¿ya? En términos muy simples y para relacionarlos con lo que conocemos. ¿Ya? Así que vamos a ir al pizarrón ahora y vamos a ver un poquito más sobre estas coordenadas polares. Acá, déjenme volver ahí. Ahí estamos viendo el pizarrón. Ya, el primer detalle entonces es que entonces tengo un punto, el que está marcado con rojo. Ese punto entonces ahora va a depender de su distancia al origen, a eso lo llamamos R, y del ángulo que forma. ¿Sí? Entonces ese va a ser teta, el ángulo que forma con este eje polar. Así se llama el eje eh, horizontal que se forma. Entonces, estamos pasando de un sistema de coordenadas XY a un sistema de coordenadas R teta. ¿Ya? Lo primero que hay que entender es que esto va a ser muy útil cuando tengamos que hacer cálculo de integrales. Hay muchas integrales que son muy complicadas y que en coordenadas polares van a quedar, si uno trabaja en coordenadas polares, van a quedar muy simples. Ese es el objetivo. Pero inicialmente las coordenadas polares tienen un problema, y es que el par ordenado que representa la coordenada polar, el punto polar, no tiene una única representación. ¿Ya? Por ejemplo, en este dibujo que acabo de hacer, yo puedo decir que ese punto, pongámosle a este punto P, ese punto P está representado por R teta, ¿ya? Primera coordenada, distancia al origen, segunda coordenada, el ángulo, o bien puede estar representado por R teta más 2pi. ¿Ya? Porque, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Es simplemente considerar el mismo ángulo y darme una vuelta completa. Si me doy una vuelta completa, caigo en el mismo punto. Así que esa representación también está hablando del mismo punto. ¿Ya? De hecho, es más general y es lo que está escrito acá arriba.
si usted al ángulo θ le suma cualquier múltiplo de 2π, va a caer en el mismo punto. Así que en realidad ese punto lo puedo representar con el mismo r, θ más 4π, o puedo restar, por ejemplo, puedo restar 6π, ¿ya? Si sumo o resto, bueno, si sumo en realidad cualquier entero positivo por par por pi, voy a estar dando vueltas y voy a caer en el mismo punto. Eso es lo primero. Y además porque también uno puede considerar estos r, ¿ya? También tienen significados si es que yo los considero negativos, ¿ya? Lo que es medio contradictorio, porque les dije recién que el r es como una distancia, ¿ya? Pero si esa distancia yo la considero con un signo menos, lo que estoy haciendo es recorrer en sentido contrario la distancia. Entonces, por ejemplo, este mismo punto P, yo lo puedo construir ahora haciendo lo siguiente. Menos R y θ más pi. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Dónde está el ángulo θ más pi? Θ más pi es sumarle al ángulo θ, sumarle 180. Entonces me paso de aquí a acá. Llego a este punto. No me quedó tan simétrico, pero por ahí. Es pasar de aquí hasta acá. Ahí yo estoy sumando 180 grados. No me quedó lo que yo quiero, pero estoy tratando de que me quede bonito. Ahí, ya. Por ahí. Eso. Ya. Supongamos que ahí cayó el punto. ¿Ya? Ya, si yo considerara el mismo R, entonces, claro, el punto quedaría hacia el otro lado. Si yo considero R. Pero si yo considero menos R, en vez de avanzar hacia allá, la distancia R, yo estoy retrocediendo hacia acá. Entonces, efectivamente, caigo en el mismo punto P. ¿Ya? Entonces, es como haber recorrido el ángulo, pero en vez de avanzar, yo retrocedo R. Entonces caigo en el punto que está, donde está el punto P. Y también se puede hacer de manera general, ¿ya? Porque ahora a ese mismo ángulo yo le puedo sumar múltiplos de 2π, puedo sumarle sus periodos, y al final lo que estoy haciendo en total es sumarle múltiplos impares. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo también puedo hacer menos R, θ más pi, más 2π, ¿ya? Y en total lo que estoy haciendo es sumar 3π. ¿Sí? Entonces, si yo sumo múltiplos impares y al R le pongo un menos, entonces estoy teniendo el mismo punto. ¿Ya? Que es lo que está descrito acá arriba. ¿Ya? Cuando uno lo lee así al tiro, es muy enredado de entender, pero la verdad es que es esta situación. ¿Ya? Entonces, un punto en particular tiene muchas formas de representarse. En general, uno va a buscar, por supuesto, la que sea más sencilla de representar, pero en otras ocasiones, dependiendo del ejercicio, puede ser útil que yo haga el traspaso de esa información, ¿ya? A otra forma de escribir. Después, ¿qué nos interesa? Nos interesa movernos también entre coordenadas rectangulares y coordenadas polares, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, cuando yo tengo un punto, acá está representado en el plano cartesiano, entendiendo de que el polo y el eje polar son el origen y el lado derecho del eje X. Si veo la representación cartesiana, entonces ese punto tiene coordenadas X e Y. ¿Cierto? Esas serían sus coordenadas cartesianas. Y si veo sus coordenadas polares, entonces este puede tener un ángulo θ y una distancia al origen r. A esa distancia al origen también la llamamos módulo, generalmente. De hecho, cuando vimos números complejos el semestre pasado, ya veíamos intrínsecamente la forma polar. Solo que ahora no hay números complejos, ¿ya? Pero es lo mismo. Y todo lo que hicimos en ese momento de números complejos, cuando los pasábamos a forma polar, es exactamente lo mismo que hacemos ahora, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo hago, yo puedo hacer Pitágoras y decir que el cateto adyacente de este triángulo rectángulo que se formó, que es x al cuadrado, más el otro cateto, que es y al cuadrado, me tiene que dar la hipotenusa, que es r al cuadrado.
¿ya? De esta forma obtenemos una fórmula para R. R va a ser x cuadrado más y cuadrado, pero en raíz. Y además, usando trigonometría, yo también puedo decir que tangente del ángulo es cateto opuesto y partido por cateto adyacente, x. Por ende, el ángulo va a ser arco tangente de y partido en x. Entonces, de esta manera, con estas dos fórmulas que acabo de anotar acá, tengo una manera de pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Entonces, así estoy pasando de las coordenadas que son x, y, me las estoy llevando a r teta. Puedo encontrar quién es el r y quién es el teta, ¿ya? Y viceversa. Y viceversa. Por otro lado, yo tengo que, si uso trigonometría otra vez, es fácil darse cuenta que coseno de teta es cateto adyacente partido por hipotenusa, en este caso sería x partido en r, así que el x queda representado como r por coseno de teta, y el seno de teta es cateto opuesto, que en este caso es el i partido en r. Así que si despejo el i, tengo que el i es r seno de teta. ¿Ya? Y aquí es muy importante cuando uno hace coordenadas polares, dependiendo de la curva en la que yo voy a trabajar, determinar entre qué valores se va a mover el r y el teta. ¿Ya? Por eso va a ser cuando veamos las curvas. Pero ahí está, esa es la traducción ahora que tenemos para hacer el paso desde r teta, si a mí me lo dan en coordenadas polares, llevármelo a coordenadas cartesianas. ¿Ok? Así que sabemos movernos ahí indistintamente. ¿Ok? Básicamente, si les fue bien en complejo en esa parte, cuando hacíamos traspasos a forma polar, esto es hacer lo mismo, ¿ya? Solo que nunca hablamos del número i, sino que pensamos todo como coordenadas. Entonces, practiquemos un poco esto para ver cuán difícil puede ser. Por ejemplo, acá tengo coordenadas polares y las voy a pasar a cartesianas, ¿ya? En la pregunta 2. Entonces, el r es el 2 y el teta es menos pi sextos. Entonces, aquí en este caso, en el caso de la x es 2 por coseno de menos pi sextos, e y es 2, el mismo r, por seno de menos pi sextos. ¿Ya? Así que en total, eso nos da coseno de menos pi sextos, lo mismo que coseno de pi sextos, coseno es función par, así que eso nos da raíz de 3 medios, y por 2 nos da raíz de 3. Y en el caso de seno, seno de pi sextos, o sea, seno de menos pi sextos, como el seno es función impar, el menos sale hacia afuera, ¿sí? Y si calculo seno de pi sextos, eso es 1/2. Y por 2 da 1. Y con el menos, menos 1. ¿Ya? Así que pasar eso en coordenadas polares a cartesianas es el punto raíz de 3 menos 1. Ya lo mismo en el otro caso. En este caso, en el B, tengo que el R es 0 y que el teta es menos 4pi. Entonces, X sería 0 por coseno de menos 4pi, y el I sería 0 por el seno de menos 4pi. Entonces, en este ejemplo, es mucho más sencillo. Todo da 0. ¿Ya? Así que este punto que está en coordenadas polares, en cartesianas, es simplemente el origen. ¿Ya? Notar inmediatamente, entonces si es así, noten que si yo hubiera puesto 0, cualquier cosa, podría haber puesto 128 pi, lo que sea, ¿ya? Igual hubiera llegado a 0 y 0. Así que ahí se ve clarito que el origen tiene un montón de formas, tiene infinitas formas de representarse. Ya puedo poner 0 y lo que sea y va a seguir siendo el origen. Veamos el otro. Ahora vamos a pasar de rectangulares a polares. Entonces en la, por ejemplo, voy a correr esto para acá.
En el A necesito encontrar el R y el teta. Entonces, el R en el A va a ser la raíz de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. O sea, esto da raíz de 18, que es lo mismo que 3 raíz de 2. 3 raíz de 2. Eso. ¿Ya? Ese va a ser el R. Y en el caso del teta, acá hay que tener cuidado. Voy a hacer lo siguiente. Se supone que tangente de teta es igual a y partido en x. Entonces, en nuestro caso, va a ser 3 partido en 3. Y eso nos da 1. ¿Ya? Cuando uno busca ángulos donde la tangente me dé 1, tengo dos opciones. O es pi cuartos, ¿ya? O es pi cuartos más pi. ¿Ya? Porque el periodo de tangente siempre es pi. Así que puedo tener cualquiera de esas dos opciones. ¿Ok? ¿Cómo me decido en cuál estoy? ¿Por dónde está el punto? Ese punto 3, 3 tiene el x positivo y el y positivo, así que está en el primer cuadrante. De hecho, el círculo no es necesario. Ahí sí, estaba pensando todavía en forma polar. Ahí. En cuando lo hacíamos para complejo. Pero el 3, 3 está en el primer cuadrante. Entonces el ángulo tiene que estar entre 0 y pi medio. ¿Ya? Por ende me quedo con el pi cuarto. ¿Ya? El otro lo descarto. El 5 pi cuarto está acá, en el tercer cuadrante. Eso no me sirve. ¿Ok? Así que el teta es pi cuarto. Por ende, el punto en coordenadas polares ahora es 3 raíz de 2 pi cuartos. ¿Ok? Y lo mismo hacemos con el otro. En el otro, el R va a ser raíz de menos 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. ¿Ya? Entonces en este caso da raíz de 1 más 3, raíz de 4, y eso es 2. Ahí está el R. Y en el caso de la tangente, para encontrar el ángulo, hago tangente del ángulo igual a raíz de 3 partido en menos 1, o sea, eso es menos raíz de 3. ¿Ya? Y la tangente, aquí hay que usar un par de datos trigonométricos. La tangente es una función impar. Entonces, para encontrar un ángulo donde yo le apliqué tangente y me dio menos raíz de 3, basta con encontrar un ángulo donde me da raíz de 3 y le pongo un menos adicional. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que uno hace es buscar, ya, ok, ¿para qué ángulo la tangente me da raíz de 3? Ese ángulo es pi sextos. ¿Sí? Y como ahora yo quiero que me dé menos raíz de 3, entonces el ángulo es menos pi sextos. Aquí, teta entonces va a ser menos pi sextos. ¿Ya? Eso es gracias a que la función es impar. ¿Ya? Tangente de menos un ángulo es el mismo resultado que menos la tangente del ángulo. Eso significa que sea impar. Así que bien, tengo un ángulo. Y cuando yo tengo un ángulo, siempre está de candidato el periodo de ese ángulo, que en el caso de tangente es sumarle pi. ¿Ya? Y uno de esos dos ángulos es el que me corresponde para la coordenada menos 1 raíz de 3. Uno de esos dos. Entonces, por ejemplo, en este caso, eh, menos 1 raíz de 3 está en el segundo cuadrante. ¿Sí? Menos 1 a la izquierda, raíz de 3 hacia arriba. Entonces, de estos dos ángulos, hay uno que tiene que estar en el segundo cuadrante. Y en este caso es el de abajo. No es el de arriba. Menos pi sextos está acá abajo. ¿Ya? Es recorrer pi sextos en sentido contrario. Y el pi sexto, menos pi sextos más pi es lo mismo que 5 pi sextos. Y ese está en el segundo cuadrante. ¿Ya? Es más chico que pi. Es más chico que 6 pi sextos. ¿Ok? Así que está en el segundo cuadrante. Y eso, ahí tenemos entonces el cálculo de la transformación a coordenadas polares. Nos está dando que es 2, 5 pi sextos. Y ahí está. ¿Ok? Hasta este momento, muchachos, ¿hay alguna duda, alguna consulta? Recién estamos como
recién camino a lo que queremos, ya es muy de a poquito, pero hay que tener esta parte bien clara. ¿Se entiende cómo pasar de polares a rectangulares y viceversa? ¿No hay dudas? Ya, avancemos. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto fue lo que vimos, bla, bla, bla. Esto también hay muchos más ejemplos que pueden practicar, ¿ya? Pero básicamente es lo mismo que acabamos de hacer. Entonces, ya tenemos los puntos, ya tenemos los valores con los que vamos a trabajar. Ahora necesitamos las funciones, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de las funciones polares. ¿Qué son las funciones polares? Son todas las que se pueden escribir como R igual f de teta, ¿ya? Entonces, son funciones en donde si hago el cambio a coordenadas rectangulares, ¿sí? Son coordenadas que son r coseno teta, r seno teta, y como acá me están diciendo que el r es una función de teta, entonces todo me queda en una variable. Ya cambio todas las r por f de teta, ¿sí? Entonces, estos puntos que estoy encontrando acá son finalmente la gráfica de la función polar, ¿ya? Todos estos xy que yo puedo encontrar en cartesiana, reemplazando el r por f de teta, finalmente son puros puntos que dependen de teta y están formando una curva, ¿ya? Un gráfico. Y fíjense que lo que está sucediendo es que quedó todo en la variable teta, quedó en una sola variable. A ese proceso, en la clase de mañana, va a llevar un nombre. Cuando transformamos un punto que tiene dos coordenadas a una sola variable, eso va a llevar una denominación bien especial. Pero eso mañana. ¿Qué más con las funciones? Con las funciones polares. Si ya teníamos dos tipos de representación de los puntos en coordenadas polares, teníamos más de un tipo, teníamos infinitos tipos de hecho, entonces también tengo infinitos tipos para representar una función polar, ¿ya? Una función polar uno la puede escribir como r igual f de teta, o bien, si quiero dar muchas vueltas y muchos periodos, o cualquiera de las representaciones de los puntos, yo puedo hacer menos 1 elevado a n por r igual a f de teta más n pi, ¿ya? Esa ecuación está representando la misma función que antes, ¿ya? Vamos a ver ejemplos al tiro, así que paciencia. Veamos acá. Bueno, pero aquí está hablando de la simetría. Déjenme mostrarles un ejemplo nomás, que quizás no está escrito acá. Por ejemplo, si yo tuviera la función r igual coseno de teta. Esa es una función polar, ¿ya? Pero esa función polar es la misma, representa los mismos puntos en el gráfico, que si yo escribo menos r igual a coseno de teta más pi. Si le sumo una vez pi y le pongo una vez el menos, entonces es la misma función, ¿ya? Si uno puede aquí desarrollar el coseno, puedo hacer coseno de la suma, esto me va a quedar coseno del primero, coseno del segundo, menos seno del primero, seno del segundo, seno de pi es 0, coseno de pi es eh, coseno de pi es menos 1, ¿ya? Así que esta misma curva que está acá, ahí, esa misma curva que está acá, al final es lo mismo que escribir menos r igual a menos coseno de teta. Y por supuesto los menos se van y me queda la función que teníamos antes, ¿ya? Efectivamente, ponerle un menos y agregarle un múltiplo de pi genera la misma función, ¿ya? A veces no queda tan explícito, pero funciona. Un caso emblemático que va a aparecer después. Si yo escribo r igual a 1, r igual a 1, eso representa todos los puntos en el plano que tienen su distancia al origen igual a 1. O sorpresa, ese lo conocemos. Eso es una circunferencia. ¿Ya?
cuando yo escribo R igual a 1, es una ecuación de la circunferencia. Son todos los puntitos que están a distancia 1 del origen. ¿Ya? Y si yo hago este traspaso de representación, le puedo poner un menos R, al R le pongo un menos, perdón, y a lo que está al lado derecho cambio teta por teta más pi. Ya, pero lo que está al lado derecho no tiene teta, no tiene el ángulo. Entonces, si yo hago ese cambio, pasa desapercibido. ¿Ya? Y ahora, esta ecuación representa la misma ecuación que la otra, a pesar de que no se simplifican y quedan iguales, algebraicamente son distintas, pero representan la misma ecuación. Porque aquí me está diciendo, este es el conjunto de puntos donde el menos R está a distancia 1 del origen. Y en realidad son los mismos puntos. ¿Sí? Por ejemplo, este tipo, ¿sí? La distancia menos R, que es la que está para el otro lado, eh, también tiene radio 1, también es la distancia 1. Si yo considero otro punto acá, la distancia menos R, que no es esa, sino la que está para el otro lado, también esa distancia también es 1. ¿Ya? Así que básicamente las dos escrituras representan la misma curva, representan la misma circunferencia. ¿Ya? A veces es explícito que quedan iguales, otras veces no. ¿Ya? Así que eso es lo que sucede. ¿Ya? Con las funciones. Las funciones tienen más de una forma de representación, ya ligado a lo anterior. Los puntos tienen distintas formas de representación. Ya, ¿qué más se puede hacer con las funciones? Se pueden clasificar, se les puede ver propiedades a las funciones. Y las propiedades tienen que ver con, primero, ver si una función es acotada. ¿Ya? Claro, acá hay una observación, dice que como tienen distintas representaciones, hay que tener ojo al graficar. Es un poquito más complicado que cuando estábamos en coordenadas rectangulares porque tienen distintas representaciones. Entonces es súper importante ver los conceptos de simetría, uno puede ver la intersección entre curvas, como información que puedo obtener de la curva sin necesidad de graficar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá nos definen que una función es acotada si es que existe un número m mayor que 0, donde el módulo de la función es menor o igual que m. ¿Ya? Una función va a ser acotada si es que eso se cumple. Por ejemplo, la función que está acá abajo en el número 1, esa función, si yo le pongo valor absoluto a lo que está al lado derecho, y hago propiedades del valor absoluto, ya que seno y coseno son funciones acotadas, entonces el R completo, todo lo que está al lado derecho, me va a quedar acotado. ¿Ya? Como hay un pi ahí, va a quedar acotado por pi, por 1, por 1. Entonces en total queda acotado por pi. Esa sería una función polar acotada. ¿Ya? En cambio, si yo hago la logaritmo natural de teta cuadrado más 1, es una función polar, ¿ya? Y yo le pongo valor absoluto, en este caso el logaritmo no está acotado por nadie. ¿Ya? Si uno se acuerda de la gráfica del logaritmo, crece infinitamente sin ninguna cota. Crece lento, no crece como la exponencial, pero es creciente y no tiene ninguna cota. Así que esa es una función no acotada. ¿Ok? Esa es una característica. Otra característica más importante que la vamos a estar trabajando ahora tiene que ver con las simetrías. ¿Ya? Simetría es como cuando veíamos funciones pares o impares. Agarrábamos el x de la función, le cambiábamos el signo y veíamos si cambiaba o no en algo la función. Aquí hay que tener cuidado porque como las funciones tienen distintas representaciones, entonces a lo mejor yo hago el cambio, no sé, voy a cambiar la variable teta por algo y quizás no me da la misma función, pero me puede dar una función equivalente. ¿Ya? Así que hay que tener mucho, mucho ojo. ¿Ya? No necesariamente me va a quedar la misma función cuando yo haga estas modificaciones, sino que me puede quedar la otra representación de la función, que está representando la misma curva. ¿Ya? Así que hay que tener mucho, mucho ojo. Veamos de qué se trata entonces. ¿Cuáles son las simetrías
que uno puede encontrar. La primera de ellas es la simetría con respecto al eje polar. O sea, para nosotros, en lenguaje cartesiano, es simetría con respecto al eje X. ¿Ya? El eje polar es la parte derecha del eje X. Entonces, la gráfica de una función polar va a quedar, es simétrica con respecto al eje polar, si es que al realizar cualquiera de estas dos modificaciones me queda la misma función. Pero esa función puede estar escrita de una manera distinta. ¿Ya? La primera de esos movimientos que uno puede hacer para reflejar, yo puedo cambiar el teta por menos teta. Y tiene mucho sentido. Acá, por ejemplo, teta está marcado en verde en el dibujito, en el gráfico, ¿sí? Y menos teta puede ser lo que está marcado en rojo. ¿Ok? Entonces, si yo hago ese cambio y llego a la misma función, significa que ¿cómo se dice? Eh, me está quedando entonces la misma función y queda simétrica con respecto al eje polar. ¿Ya? Pero ese no es el único camino. Otra forma de reflejar el ángulo es que yo cambie r por menos r y cambiar teta por pi menos teta. Aquí tengo que ir como al dibujo mejor, al pizarrón, como para... ¿qué hice? Para mostrarlo. Acá lo voy a hacer acá antes de ver los ejemplos concretos. Antes de ver los ejemplos concretos. Claro, decía acá que yo puedo hacer cambiar teta por menos teta y que el gráfico me quede igual. ¿Sí? Ahí yo tendría un punto que está en el gráfico acá, se refleja al otro lado. ¿Ya? Pero también puedo hacer, en vez de cambiar teta por menos teta, yo puedo hacer cambiar teta por pi menos teta, eso es reflejarlo hacia el otro lado. Aquí está, todo esto es pi menos teta. Todo ese ángulo que está ahí. ¿Ya? Porque aquí en este pedacito estoy avanzando teta. Entonces, si yo hago eso, y ahora claramente el gráfico no es lo mejor. No está bien dibujado. Déjenme dibujar esto más certeramente. Ahí. Quiero hacerlo con un poquito más de orden, si no, no se va a entender la idea. Ya, por ejemplo, acá está el primero y acá lo reflejé. ¿Me quedó bien? Debería estar ahí. Ya, ahí sí. Entonces acá está el punto y acá está reflejado. Si yo cambio el teta por menos teta, ¿ya? Claramente me quedó el punto reflejado. ¿Ya? Pero la otra opción entonces es que en vez de cambiar teta por menos teta, yo cambie teta por pi menos teta, 180 menos teta. Entonces ahora estoy pasando hacia acá. Ahí. Ese ángulo completo es 180 menos teta. Entonces si yo ahora recorro el R positivo, llegaría a ese punto. Si recorro el R positivo, si ese fuera mi R. Pero acá me está diciendo que puedo cambiar, en vez de R, puedo hacer menos R. Y llego entonces al punto que está abajo. ¿Sí? Es este ángulo, pero considerando menos R. Entonces, en vez de recorrer hacia allá, recorro en sentido contrario, hacia acá. Y llego efectivamente al mismo ángulo. ¿Ya? Entonces, tengo dos formas de reflejarlo. Cambio teta por menos teta, o bien cambio teta por pi menos teta y r por menos r. Esos van a ser los cambios. ¿Ya? Y si la función queda igual, o bien cualquiera de las representaciones de esa función, entonces estoy ante una función simétrica con respecto al eje polar. ¿Ya? Ahora podemos ver los ejemplos. Ahora veamos los ejemplos. Primera función, una función constante, r igual 1. Esa función constante, ya lo vimos recién, es una circunferencia en el plano. ¿Ya? Esa ecuación que está ahí. Entonces, ¿qué pasa si yo cambio teta por menos teta? ¿Ya? Entonces miro la función y no pasa nada. Si cambio eso, no hay teta, entonces en realidad quedó igual. Me queda la función r igual 1. Así que check.
es simétrica con respecto al eje polar, al eje X, ¿ya? Nosotros lo vamos a llamar eje polar, ¿ok? ¿Y qué pasa si lo hubiera hecho por el otro camino? Si es que cambio teta por pi menos teta y r por menos r, ¿ya? Entonces, ¿cómo quedaría? En la primera parte, teta por pi menos teta no pasaría nada, porque no hay ángulo, así que queda igual. Pero si cambio r por menos r, entonces la ecuación me queda así. Menos r igual a 1. ¿Ya? Y claramente me quedó distinta que esa. No me quedaron iguales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Es que el menos r igual a 1 es otra representación de la misma función. ¿Sí? Es haber puesto un negativo al r y haber cambiado teta por pi más teta. Es lo que hicimos antes, acá. Esta de aquí. ¿Okay? Aquí estoy cambiando, estoy haciendo menos pi por r, o sea, menos r, y estoy cambiando el teta por teta más pi, y queda igual, porque no hay teta. ¿Ya? Así que efectivamente son la misma función. ¿Ya? Aquí también puedo comprobar que es simétrica con respecto al eje polar. ¿Ya? Es la misma función, solo que está escrita distinta. ¿Ya? ¿Qué más? Podemos hacer esas simetrías con respecto al eje polar. También hay simetrías con respecto al eje Y. En este lenguaje, el eje Y se le dice eje normal, ¿ya? Al eje Y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para reflejar un punto con respecto al eje normal? Hay que cambiar teta por pi menos teta. O equivalentemente, y esta también tiene esta analogía, puedo cambiar r por menos r y teta por menos teta. ¿Ya? Entonces, lo voy a mostrar acá, primero de manera general. Primero de manera general, acá voy a tener ahí tengo un punto. ¿Ya? Si yo lo quiero reflejar hacia el otro lado con respecto al eje normal, que es el eje Y, ahí me debería quedar, como por ahí. Ahí. Eso. Eso es lo que yo quiero. Entonces basta. Uy, no puedo marcar el punto. Ahí sí. Entonces lo que yo debería cambiar es el ángulo teta, cambiarlo por el ángulo pi menos teta, que es todo ese que está ahí. Ese es pi menos teta. ¿Ya? O bien cambio eso lo voy a anotar acá abajo, es teta por pi menos teta. O bien lo que uno puede hacer es r por menos r y al mismo tiempo teta por menos teta. ¿Ya? Voy a caer en el mismo punto que está acá a la izquierda. ¿Ya? Si yo cambio, por ejemplo, en este punto, yo cambio r por menos r, me estoy moviendo hacia acá, en sentido opuesto. El mismo ángulo teta, pero me muevo hacia acá. Y si cambio teta por menos teta, entonces ahora estoy reflejando esto con respecto al eje X. Entonces estoy cayendo efectivamente en el mismo punto. ¿Ya? El menos R me lo lleva hacia allá y el menos teta está cambiando el ángulo para allá. Entonces caigo en el mismo punto. Así que puedo ocupar cualquiera de esos dos tests para ver si un gráfico es simétrico con respecto al eje normal. Ay, perdón, en el anterior no hice el otro. Debería haberlo hecho. Voy a hacerlo en el siguiente. En el siguiente. Verdad que eran dos ejercicios. En el 1 voy a hacer los cambios. Está la función r igual 1, que es la circunferencia. La circunferencia ya sabemos que es súper simétrica. Es simétrica para todos lados. Entonces, cuando yo le haga estos cambios, si yo hago teta, cambio teta por pi menos teta, no hay nada que cambiar. Así que me queda r igual 1. Nada cambió. Es la misma función, claramente. Y si yo hago cambio r por menos r y teta por menos teta, entonces ahora la función me va a quedar así,
menos R igual a 1. No hay ningún teta que cambiar, así que me queda así. Pero esta función es otra representación de la misma función que está acá arriba, ya lo discutimos antes. Así que efectivamente, en cualquiera de los dos métodos, me queda simétrica con respecto al eje normal, ¿ya? Al eje Y. ¿Ya? Ahora veamos el 2, ¿ya? En una función un poquito más rebuscada. Tengo la función R igual a 1 menos seno de teta. Entonces voy a probar si es que es simétrica o no, primero cambiando teta por pi menos teta. Teta por pi menos teta. Si hago eso, entonces me va a quedar así. R igual a 1 menos seno de pi menos teta. Me va a quedar así. Y voy a calcular cuánto es seno de pi menos teta. Hago seno de la resta. ¿Ya? Es seno del primero por el segundo menos seno del segundo por coseno del primero. Ahí sí. Ah, pi entonces. Ahí. Ya este se muere porque es seno de pi. Y acá este me queda con signo más, porque coseno de teta es menos, de pi es menos 1. Me queda positivo con ese menos, pero me queda, vuelve a ser negativo con el menos de afuera. Entonces me da 1 menos seno de teta. Y efectivamente llegué a la misma función. ¿Ya? Llegué a la misma función, así que claramente es simétrica con respecto al eje normal. ¿Ya? Y vieron que acá se complicó, tuve que hacer seno de una resta. Entonces tengo la otra opción para haberlo comprobado. Yo podría haber cambiado R por menos R y teta por menos teta y ver qué pasaba. Si hago eso, me va a quedar menos R igual a perdón, que se quedó pegado ahí el programita. Ahí. 1 menos seno de menos teta. Y como seno es una función impar, saca los menos fuera. Entonces queda menos R igual a 1 más seno teta. ¿Ok? Y en este caso me quedó distinto. Si uno hace esta versión del test, me quedó distinto. Quedó menos R igual a 1 más seno teta, que no es lo mismo que la función original. ¿Ya? Pero sí es otra representación. ¿Ya? Porque es lo mismo que escribir menos R igual a 1 más seno de teta más pi. Perdón, menos, me falta un menos ahí. Es lo mismo que escribir menos R igual a 1 menos seno de teta más pi. ¿Ya? Esto que está aquí es lo mismo que eso. Si uno hace seno de teta más pi, le va a quedar menos seno de teta. Esto que está aquí es menos seno de teta. Y con el otro menos, me queda en más y es exactamente igual a lo que está antes. ¿Ya? Y esta es otra representación de la función. ¿Ya? Acuérdense que si yo tengo una función, un r igual a f de teta, es lo mismo que escribir menos 1 a la n por r igual a f de teta más n pi. Es lo mismo, son la misma función. En este caso, el n es 1. ¿Ya? Aquí tengo un menos y acá tengo un pi. ¿Ok? Es la misma función, escrita de otra forma. ¿Ya? Así que no es tan fácil, ¿ya?, comprobar estos casos porque hay que tener súper buen manejo de si estoy llegando o no a la misma función. ¿Ya? Entonces coinciden las dos y esto es simétrica con respecto al eje normal. ¿Ya? Sin confundirse, acá yo tengo dos posibilidades de test, los dos que están escritos con rojo. Por supuesto que uno debería hacer al final el que le resulta más fácil. ¿Ok? Así que eso. Otra simetría, ya vimos con respecto al eje polar, después con respecto al eje normal. Hay una simetría con respecto al origen, con respecto al polo. ¿Ya? Simetría con respecto al polo. La simetría con respecto al polo es cuando el mismo gráfico lo tengo reflejado con respecto al origen. ¿Sí? Y para hacer eso, ¿cuál va a ser el test para poder comprobar eso? Es cambiar R por menos R.
ahí yo tengo un punto y ahora está cambiando, recorriendo el R hacia el otro lado, así que justo me queda un punto en sentido contrario con respecto al origen, o bien cambiar teta por pi menos, perdón, por teta más pi, ¿sí? Que es moverme 180 grados, ¿ya? En el fondo estoy rotando 180 grados. Eso es lo que estoy haciendo. Y llego al mismo punto, en cualquiera de los dos casos, ¿ya? Entonces veámoslo acá en el ejemplo. Lo tengo hecho. Spoiler alert. ¿Ya? Entonces acá, con respecto al polo, tengo en el caso 1, en el 1, en la circunferencia, así que sabemos inmediatamente que debería ser simétrica con respecto al polo. ¿Ya? Tiene esa simetría impar. ¿Qué hay que hacer? Tengo dos formas. Si cambio teta por, voy a escribir la función, r igual a 1, voy a cambiar primero teta, no, ¿cuánto era? R por menos R, ¿ya? Y ahora si hago eso, me va a quedar la función menos R igual a 1. Pero ya hemos dicho varias veces que es la misma función que la anterior, solo que está en otra representación, ¿ya? Y la otra alternativa es hacer, eh, teta, cambiarlo por pi menos teta. O sea, pi más teta. O teta más pi, da lo mismo. Ahí estoy rotando en 180 grados. Me estoy yendo al otro extremo. ¿Ya? Pero si hago eso, no estoy cambiando en nada. ¿Ya? Me va a quedar igual R igual 1. No hay teta, así que queda exactamente igual. ¿Ya? Así que claramente, comprobándolo ahí o comprobándolo acá, yo tengo que la función es simétrica con respecto al eje, perdón, con respecto al polo, con respecto al origen. ¿Ya? Y en la otra función, tengo R igual 3 coseno de 2 teta. ¿Ya? Entonces le voy a aplicar los mismos test. Voy a cambiar R por menos R. ¿Ya? Si hago eso, entonces voy a obtener la función menos R igual a 3 coseno de 2 teta. ¿Ok? Claramente lo que acabo de llegar está escrito distinto al original. Así que como que no me está dando simétrico. ¿Sí? Pero lo que tengo que comprobar es si efectivamente esta función que está al lado derecho es la que me queda al cambiar teta por teta más pi. ¿Sí? Como tengo un menos r, ¿sí? Quizás lo que está acá a este lado es lo mismo, pero cambiando teta por teta más 2pi. O sea, más pi, perdón. ¿Ya? Si tengo dos tetas aquí, entonces le puedo sumar 2pi y eso queda igual. ¿Sí? 2pi no le hace nada al coseno del ángulo. Y si factorizo por 2, entonces me queda efectivamente teta más pi. ¿Sí? Entonces, esta función que está acá es la misma que donde yo escribo menos r igual a la función evaluado en teta más pi. Eso es la misma función que la original, r igual a f de teta. Son exactamente iguales. Y es lo que está pasando. Tengo el r por menos r y el teta por teta más pi. Así que es efectivamente la misma función, por más que esté escrita distinta. ¿Ya? Así que aquí estamos ok. Y si lo hubiera hecho con el otro test, cambiando teta por teta más pi, quizás aquí hubiera sido más evidente. Aquí me hubiera quedado más evidente, porque si cambio teta por teta más pi, me queda 3 veces coseno de 2 por teta más pi. Eso es lo mismo que 3 veces coseno de 2 teta más 2pi, y 2pi es un periodo de coseno. Entonces esto es 3 coseno de 2pi, y ahora sí me quedó la misma función, exactamente la misma función. ¿Ya? Así que claramente es simétrica por cualquiera de los dos tests con respecto al polo. ¿Ya? Aquí en este caso el segundo test fue más claro, fue más directo. ¿Ya? Eso en general depende del ejercicio, depende de la función. ¿Ya? No es
automático que el primer test siempre es el bueno y el otro es el más complicado. No, eso es difícil de digerir en general. ¿Ya? Creo que ahí terminamos con el tema de las gráficas, o sea, perdón, de las simetrías. ¿Mm? ¿Y a dónde apunta este tema? ¿Hacia dónde va esto de las coordenadas polares? Ya tengo cómo definir funciones, ya sé que tienen más de una representación, y puedo ver si es que es acotada o bien si tiene algún tipo de simetría. Entonces, lo que uno espera acá que hagan ustedes es que ustedes sean capaces de graficar algunas funciones polares por su cuenta. ¿Ya? Aquí hay, en este PDF hay una lista, un muestrario de funciones, así como cuando ustedes estaban en el curso anterior, había que aprenderse las primeras funciones, los gráficos de las funciones más básicas. Acá igual hay que por lo menos practicar algunas, ya que son las más importantes. Por ejemplo, la circunferencia. Ya la habíamos dicho en todos estos ejemplos. Si yo escribo R igual a una constante, entonces eso va a representar siempre una circunferencia de radio A, en este caso. Ojo que el A no necesariamente es positivo. ¿Ya? Si fuese negativo, yo paso el menos para el otro lado y tengo otra representación de la función. ¿Ya? También se puede. Se puede incluso escribir un A negativo acá. ¿Ok? Así que, bueno, acá está con distintos radios. Es una sola de esas, ¿ya? Uno solo de esos gráficos. ¿Ya? No son los tres que están ahí. Hay otras funciones, de hecho vamos a graficar una muy parecida a esta. Están las circunferencias que son tangentes al polo. ¿Ya? Esas tienen forma de constante por coseno, y esa me queda una circunferencia horizontal, por decirlo así, porque tiene como diámetro el eje X, y si lo hago con seno, me queda un diámetro en el eje Y. También es tangente al polo, pero me queda con el diámetro en el eje Y. Si el A es positivo, va a quedar a la derecha en el caso de coseno, y si el A es positivo, me va a quedar hacia arriba en el caso de seno. Si fuesen los A negativos, van a quedar al revés, ¿ya? En el caso de coseno a la izquierda y en el caso de seno abajo. ¿Ya? Nosotros vamos a hacer otra, vamos a graficar este tipo de funciones, vamos a practicar cómo se debería graficar en este caso. Esta curva se llama cardioide. No sé si se alcanza a leer ahí. Eso. Esa curva se llama cardioide. Ya se supone que tiene forma de corazón. Yo encuentro que tiene forma de otro tipo de cosa, pero se le dice así, cardioide. ¿Ya? Y se construye como una constante por 1 más coseno, o bien una constante por 1 más seno. ¿Ya? De nuevo funciona igual, si la constante es positiva, el cardioide se abre hacia la derecha en el caso de coseno, y hacia arriba en el caso de seno, y si la constante es negativa, se abre a la izquierda, perdón, en el caso de coseno, y abajo en el caso de seno. ¿Ya? Pero esta la vamos a graficar a pulso, con esta vamos a practicar. Entonces, vamos al pizarrón. Ah, tengo dos, perdón, era la anterior. No era la que... aquí está el cardioide. Vamos a graficar las dos. Eso, ya, vamos a graficar las dos. Es rápido esto, la verdad es que es sencillo hacerlo. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder graficar? Generalmente uno puede separar esto en cuadrantes. ¿Ya? Como esto tiene que ver con teta, y el teta es un ángulo, es mucho más simple separarlo en cuadrantes. Entonces, por ejemplo, si yo me muevo en teta, que estén entre el 0 y el pi medios. ¿Ya? Aquí yo tengo una constante positiva multiplicado por coseno. Entre 0 y pi medios, el valor de coseno va decreciendo. Coseno de teta decrece eh, ¿de cuánto? De 1, cuando coseno de 0 vale 1, y coseno de pi medios vale 0. Entonces, los radios, los R, ¿sí? Van decreciendo entonces. Como dice 2 coseno teta, va decreciendo de 2
hasta 0. ¿Sí? Otra forma de pensarlo es así. El coseno está acotado entre 0 y 1, ¿sí? Coseno de teta, y si lo multiplico por 2, entonces el 2 coseno teta va entre 0 y 2, pero va en sentido contrario, va bajando desde 2 hasta 0. ¿Ya? El R entonces va bajando de 2 hasta 0. Entonces cuando el teta vale 0, ahí yo tengo un R que vale 2, ahí vale 2, y después tengo muchas distancias, muchos puntitos cuyas distancias van bajando hasta llegar a 0. Cuando estoy en el teta igual pi medios, entonces la distancia al origen del punto es 0. Entonces lo que tengo es esto. Eso es lo que forman eh, todos los puntitos que están ahí. ¿Ya? Eso. Y ahora voy a ver el tema de las simetrías. Ahora voy a ver las simetrías. Si yo cambio teta, si cambio teta por menos teta, yo estoy provocando una simetría con respecto al eje polar. Con respecto al eje polar. ¿Ya? Y si hago eso, mi función va a quedar 2 coseno de menos teta. Pero coseno es una función par. Así que en realidad queda igual. Si queda igual, eso quiere decir que lo que pasó acá arriba con la función se repita hacia abajo. Entonces, me queda así. ¿Ya? Y cuando hago eso, va a quedar una circunferencia. ¿Ok? Esa es la situación. ¿Ya? Entonces, efectivamente tengo ese gráfico que era el que estaba acá, el anterior. Ese. ¿Ya? Aquí yo estoy haciendo 2 coseno de teta, que es una de esas circunferencias. Uh-huh. Lo mismo vamos a hacer con la siguiente. Y fíjense, perdón, otra cosa importante. Para completar la circunferencia, me basta con moverme entre menos pi medios y pi medios. ¿Ya? Aquí una observación re importante. Para completar la circunferencia, para completar la curva, basta con considerar tetas que se mueven, con considerar teta entre menos pi medios y pi medios. Con eso ya tengo una vuelta completa de la circunferencia. Eso va a ser vital para cuando tengamos que meter esto con integrales. Cuando hagamos, por ejemplo, longitud de arco, y yo quiera calcular la longitud de esta curva, yo necesito saber dónde se mueve el teta. Y aquí en este caso tiene que ser súper claro de que yo me muevo entre menos pi medio y pi medio. ¿Ya? Con eso yo tengo una vuelta completa. Si yo lo hago de 0 hasta pi, hasta 2pi, perdón, que es lo usual, porque ahí tengo un periodo, se supone, yo estaría recorriendo 2 veces la circunferencia y el ejercicio me saldría distinto. ¿Ya? Así que, ojo con eso, es súper importante para el futuro. Grafiquemos ahora la 1 más seno de teta. ¿Ya? Entonces, de nuevo voy a dibujar acá el plano cartesiano o el eje polar y el eje normal, ¿ya? Como quiera pensarlo. Y lo primero que voy a hacer es pensar qué es lo que pasa en el primer cuadrante. Voy a hacer, voy a decir que o para teta que está en el primer cuadrante, entre 0 y pi medios, ¿sí? Entre 0 y pi medios la función seno se mueve entre 0 y 1, ¿sí? Seno, en este caso, se mueve entre 0 y 1. Y en ese orden crece desde 0 hasta 1. Entonces, si yo le sumo 1, me va a quedar 1 más seno de teta, va a quedar ahora entre 1 y 2.
O sea, el R finalmente se va a mover entre 1 y 2. ¿Ya? Entonces, en un principio, por ejemplo, para el θ igual 0, para el ángulo 0, el puntito o la distancia al origen del puntito está a distancia 1. Ahí, por ejemplo. Ese punto que está en ángulo 0 está a distancia 1 del origen. Y a medida que voy aumentando θ, avanzando en el ángulo hasta llegar a pi medios, estas distancias, aquí la distancia 1, después va a ser un poquito más, después un poco más, después más, hasta llegar al doble, hasta llegar a 2. Ahí. En pi medios entonces va a valer 2. Así que el recorrido que hace esta curva es así. Ahí me va a quedar, por supuesto, súper feito. Ahí. Así está haciendo la curva. Está creciendo la distancia de los puntos al origen. ¿Ok? Y si ahora eso le hago una simetría con respecto al eje Y, entonces voy a cambiar θ, voy a cambiar, lo voy a escribir acá, cambiar θ por pi menos θ, esa. Ahí estoy haciendo una simetría con respecto al eje Y o al eje normal, esa es la palabra, es el concepto en coordenadas polares. Voy a ver qué me queda. Entonces me queda R igual a 1 más seno de pi menos θ. Y cuando hago pi menos θ, esto es seno de pi, coseno θ, menos seno θ, coseno pi, y seno de pi es 0, así que eso se muere, y coseno de pi es menos 1. Entonces con el otro menos me queda más. 1 más seno de θ. Entonces me quedó la misma función. Cambié θ por pi menos θ y me quedó exactamente la misma función. Por ende, lo que acabo de hacer con respecto en el primer cuadrante se va a reflejar en el segundo cuadrante. Así que al otro lado hace exactamente lo mismo. Ahí. Ahí. Ya supongamos que para acá está el menos 1. ¿Ya? Para el otro lado la curva entonces hace exactamente lo mismo. Aquí me está quedando horrible, por supuesto. No voy a tentar más el lápiz. ¿Ya? Y me falta saber qué pasa en los otros dos cuadrantes. Entonces ahora voy a recorrer desde menos pi medio, que está acá abajo, hasta 0. ¿Ya? Voy a hacer el mismo trabajo que hice acá al principio. Entonces ahora para θ, que está entre menos pi medios y 0, ¿sí? Ahí el seno se mueve entre menos 1 y 0. ¿Sí? En el menos pi medios vale 1 y va creciendo, crece entonces, desde menos 1 hasta 0. Y si a eso le sumo 1, entonces 1 más seno de θ se mueve entre 0 y 1. Entonces, eso va a pasar. Ese es mi R. 1 más seno de θ es mi R. Entonces ahora estas distancias al polo se van moviendo desde 0 hasta 1. ¿Ya? En el menos pi medios es 0 y en el ángulo 0 da 1. Entonces ahora hace así. Hace así. En el menos pi medio la distancia es 0, entonces está ahí. ¿Ya? Y de ahí empieza a crecer la distancia, hasta llegar a 1. Entonces recorre estos puntitos y me queda así. ¿Ya? Y como es simétrica con respecto al eje Y, lo que pasa en el tercer cuadrante es exactamente lo mismo. Entonces queda así. ¿Ya? Y ahí tengo lo que nosotros llamamos un cicloide. No, un cardioide, perdón. Un cardioide. Es un corazón al revés. ¿Ya? Hecho muy a mano, pero esa es la técnica que usamos nosotros para saber de dónde hasta dónde tengo que graficar, ¿ya? Cómo se comportan los distintos cuadrantes. ¿Ya? Y en este caso, sí es necesario que θ, para que recorra toda la curva completa, que recorra los 4 cuadrantes por separado. ¿Ya? De menos pi medios a pi medios,
y después de pi medios hasta 3 pi medios. Y eso me da un periodo de 2 pi. ¿Ya? Entonces aquí sí es necesario que recorra los 4 cuadrantes. Observación, el cardioide se completa usando teta entre 0 y 2 pi. ¿Ya? En el ejercicio anterior no, me bastaba con de pi medios a de menos pi medios a pi medios. Eso es pi de distancia. Aquí no, tuve que usar los 4 cuadrantes para completar la figura. ¿Ok? Eso, no sé si hay alguna duda con los gráficos, con cómo se grafica. No sé si hay alguna consulta. ¿No? Ya, se pueden hacer muchas más cosas con los gráficos en general. ¿ya? Yo acá les voy a mostrar solamente una, por ejemplo, encontrar puntos de intersección, ¿ya? Entre gráficos. Encontrar puntos de intersección en polares es lo mismo que encontrar puntos de intersección para funciones que se intersectan. Es resolver el sistema de ecuación. ¿ya? Pero ahora lo que va a quedar en general son ecuaciones trigonométricas. ¿ya? Entonces, si yo hago r coseno de 2 teta, que lo podemos graficar, y lo intersecto con el r igual coseno teta, entonces lo que hay que hacer es igualar los r. Entonces me queda coseno de 2 teta es igual a coseno de teta. Y bueno, coseno de 2 teta por identidades trigonométricas es lo mismo que escribir 2 coseno cuadrado menos 1, ¿ya? Igual a coseno de teta, y me queda una linda cuadrática. En este ejemplo, me quedó una cuadrática. Entonces va a haber que resolver la cuadrática. ¿ya? Yo puedo reemplazar el coseno teta por un i, ¿ya? Y resuelvo la cuadrática. ¿ya? 2i cuadrado menos i menos 1 igual a 0. Y voy a resolverlo. Y sería menos b, que es 1, más menos la raíz de b cuadrado, que es 1, menos 4 por a por c, o sea, más 8. Todo esto partido en 2 por 2, 4. ¿ya? Así que en total tengo dos opciones. Uy, la batería se va a agotar. Ahí sí. Entonces tengo dos opciones. Si considero el más, me queda 1 más raíz de 9, que es 1 más 3, que es 4, dividido en 4, me da 1. O bien, si considero el menos, me queda 1 menos 3, que es menos 2, partido en 4, me da menos 2 cuartos, que es menos 1 medio. Ya tengo esas dos soluciones. Entonces tengo dos teta que puedo encontrar. En uno de ellos, estoy diciendo que coseno de teta, que será el i, es 1, o bien, por otro lado, tengo coseno de teta igual a menos 1 medio. ¿Ok? Entonces, resuelvo esas dos por separado. Cuando el ángulo me da 1, bueno, el ángulo me da 1 perdón, el coseno del ángulo me da 1, eso pasa en 0 o en 2pi. Ya, pero eso es lo mismo. O sea, puedo resolverlo en general. Esto si recuerdan ecuaciones trigonométricas, aquí lo que uno hace es encontrar un ángulo, en este caso el ángulo sería 0, también me sirve el menos 0, pero es el mismo ángulo, ¿ya? Así que no estoy agregando nada, y le sumo todos sus periodos, ¿ya? Pero en este caso estoy buscando intersección entre curvas, ¿ya? Y las curvas se supone que las estoy haciendo como en su rama principal. Me estoy olvidando de los periodos. Así que en realidad lo voy a hacer solamente en 0. ¿Ya? Ahí tengo un punto de intersección, cuando θ vale 0. ¿Ya? Y cuando θ vale 0, lo reemplazo en una de las ecuaciones, por ejemplo, ahí, y el r vale 1. Así que el punto de intersección es el 1, 0, en polares, no en cartesiana, en polares. ¿Ya? Es el 1, 0.
Y el otro punto, nace de la otra ecuación, cuál es un ángulo donde el coseno me da negativo, ¿ya? Si coseno, por ejemplo, coseno de 60 me da 1/2, eso estaría acá en el primer cuadrante. ¿Cuál es el que me da menos 1/2? El que está para el otro lado, para la izquierda, porque ahí estoy cambiando de signo la medida horizontal, ¿ya? El que está para el otro lado. Y ese es, si este es pi tercios, el otro es 2 pi tercios, ¿ya? Eso, entonces, encuentro un ángulo, ese ángulo es el 2 pi tercios, pero también sirve el menos 2 pi tercios. Ya, en el caso anterior no influía en nada, porque si encontré el 0, también sirve el menos 0, que es lo mismo, pero en este caso sí influye. Es el menos 2 pi tercios. ¿Ya? Debería sumar todos los periodos, ¿ya? Pero como estoy haciendo esto entre curvas, no me interesan sus periodos, porque los periodos representan los mismos puntos, ¿ya? Así que me olvido de eso. Ya tengo esos dos puntos, teta 2 pi tercios y menos 2 pi tercios. Y si los reemplazo acá, por ejemplo, el R es menos 1/2 en ambos casos. En ambos casos el R es menos 1/2. Entonces tengo otros dos puntos. Son el menos 1/2 2 tercios y el menos 1/2 menos 2 tercios. ¿Ya? Y ahí están los puntos de intersección entre ellos. ¿Ya? Solo como dato de color, como para ir cerrando, cuando uno ya tenga esto más practicado, lo que va a pasar es que la gráfica de R coseno teta es una circunferencia que está aquí pegada. Es esta. Es esa circunferencia. ¿Ya? Es el hoy. Ahí. Ahí está. Esa es la de R coseno teta. Y cuando uno hace coseno de 2 teta, esa es, tienen que verlo después, vamos a ver en otros ejemplos después, pero son como unas rosas. Son como unas rosas así. En este caso, como es 2 teta, tiene 2 pétalos esa rosa. ¿Ya? Todavía no he visto ningún ejemplo con rosas, ¿ya? Pero claramente entonces tengo 3 puntos de intersección. No están claramente. Porque esto no lo hice simétrico, ese es el problema. Lo voy a dibujar con azul. Ahí. Tengo como un pétalo así, para acá y para acá. Se supone que son iguales para los dos lados. Y lo mismo para este lado. Así. Se supone que son iguales hacia los dos lados. Mi dibujo es horrible. ¿Ya? Y ahí claramente tengo 3 puntos de intersección. En el origen, acá arriba y acá abajo. Y esos son los puntos que están marcados acá. S, S y S. ¿Ya? Pero claro, originalmente no tengo idea del gráfico. Ya eso es lo que más cuesta en polares. Cuesta mucho, hay que practicar con harto grafiquito de a poco, ¿ya? Y como de a poco construyéndolo. Y ahí uno se habitúa a este tipo de comprobación a través del gráfico. ¿Ya? Efectivamente nos dan 3 puntitos. ¿Ya? Eso, ¿ya? Hay que practicarlo, vamos a seguirle dando a esto de las coordenadas polares y después las vamos a aplicar a el cálculo de longitud de arco, de área, de volumen, etc. ¿Ok? Así que hay harto paño que cortar. Listo, muchachos. Eh, eso sería hasta hoy. Mañana les cuento entonces, les voy a hablar les voy a hablar de las parametrizaciones, que es una situación más general, y con eso terminamos la semana. Espérense, no se desconecten aún para poder ver el tema de la lista. Ya, ahí estamos. Listo, chicos, que estén muy bien. Nos vemos mañana a las 9:35.